tipo de reacciones que nos conducen a obtener alquenos es el llamado deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, o también conocida como eliminación beta. Ya hemos hecho eliminación beta cuando hemos hecho el método de deshidratación de alcoholes, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer con halogenuros de alquilo. Y vamos a ver que hay unas diferencias en sus tipos de mecanismo. Entonces tenemos un halogenuro de alquilo, como estamos viendo aquí. Tenemos el carbono alfa que contiene al grupo halógeno y el carbono vecino llamado carbono beta que contiene por lo menos un hidrógeno. Este hidrógeno es también un hidrógeno beta. Cuando hacemos reaccionar un halogenuro de alquilo que tenga hidrógenos beta más una base fuerte que puede ser el hidróxido de sodio o un alcóxido, por ejemplo el etóxido, el metóxido de sodio, o alguna base fuerte, entonces nos van a conducir a tener el alqueno. Vamos a eliminar tanto el halógeno como el hidrógeno. Y dependiendo de la base fuerte que tengamos, vamos a tener los productos secundarios aquí que no nos interesan en realidad, ¿no? Entonces, la deshidrohalogenación en realidad, si ustedes se fijan, es muy parecida a la reacción de deshidratación de alcoholes. Aquí teníamos un hidroxilo en el anterior acápite, ¿no es cierto? Entonces ahora aquí vamos a tener halógeno, que puede ser bromo, yodo o puede ser también cloro. Ahora, esta reacción, sin embargo, tiene dos mecanismos por los cuales puedo obtener yo alquenos, y no siempre los mismos alquenos, ¿ya? Entonces, estos dos mecanismos se llaman E1 y E2. Y es sumamente importante tener este concepto claro porque luego vamos a ver otra reacción que se llama la reacción de sustitución nucleofílica, que tiene dos mecanismos también, que son SN1 y SN2, y que son reacciones competitivas a E1 y E2 porque utilizan la misma combinación de reactivos. Sin embargo, los resultados son diferentes. Entonces, aquí lo que vamos a ver son los solventes, las condiciones en las que se trabajan para tener una u otra reacción. En principio, nosotros vamos a hacer los dos mecanismos, y la otra cosa que aquí no he anotado, pero que quiero que quede clara, es que lo que vamos a obtener es un alqueno siguiendo la regla de Zaitsev. Hemos dicho, la regla de Zaitsev nos dice que debemos eliminar este hidrógeno beta para obtener el alqueno más estable. ¿Cuál es el alqueno más estable? El alqueno más sustituido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aquí he hecho 3 ejemplitos sencillos para que ustedes vean que ha habido una eliminación, ¿no? Por eso hemos puesto bromuro de N-propilo más hidróxido de sodio, que sería la base fuerte. Con una reacción de eliminación nos da el propeno. Ahora, fíjense, el hidróxido de sodio no aparece aquí, lo que provoca la reacción, pero no aparece, ayuda a eliminar el bromo y el hidrógeno beta, pero no aparece en la reacción. Cuando hagamos sustitución nucleofílica, vamos a tener este hidroxilo dentro del producto. Entonces, esas cosas tenemos que fijarnos para ver la competitividad, la posibilidad de tener una u otra reacción, es decir, una eliminación o una sustitución nucleofílica. Igual aquí tenemos el 2-bromo-butano más hidróxido de sodio con una reacción de eliminación, y lo que vamos a tener es, según la regla de Zaitsev, vamos a tener el 2-buteno. Y finalmente aquí tenemos un ramificado, pero igual sencillo, que sería el 2-bromo-3-metilbutano, y lo mismo, se va a eliminar este hidrógeno beta, se va a eliminar el bromo, y estamos utilizando como base fuerte el etóxido de sodio, una reacción de eliminación, y lo que vamos a tener aquí es ahora el 2-metil-2-buteno, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hemos obtenido aquí como productos secundarios? En ambos casos, agua y bromuro de sodio, y aquí etanol y bromuro de sodio. Ahora vamos a ver los mecanismos por los cuales estas reacciones se pueden desarrollar. Vamos entonces por el primer mecanismo.
El primer mecanismo lo vamos a llamar mecanismo E1, no es por orden numérico, el 1, luego el 2, no, correlativo, sino vamos a ver después por qué se llama E1. Entonces tenemos un halogenuro de alquilo, el bromuro de terbutilo, con la base fuerte que va a ser el hidróxido de sodio, y a través del mecanismo E1 vamos a obtener el isobutileno o 2-metilpropeno. Entonces, el mecanismo que vamos a aprender tiene dos pasos. El primer paso, aquí lo estamos poniendo, el primer paso es la disociación del halogenuro de alquilo. La disociación que es del bromuro de terbutilo. Esa lucecita se está apagando. Entonces tenemos el bromuro de terbutilo, y en medio de un solvente que se adecue a la solubilidad que tiene el bromuro de terbutilo, en una etapa lenta, muy lenta, se va disociando. El bromo sale como bromuro y el terbutilo queda como un carbonio, ¿no? Se han de fijar aquí que la base fuerte, el hidróxido de sodio, no entra en la reacción. No se lo ve siquiera, ni siquiera lo hemos preparado en realidad. ¿Ya? Entonces es una reacción que no depende en primera instancia de la base, de la presencia de la base. Entonces el primer paso tenemos la disociación del bromuro de terbutilo. Ahora, si se fijan ustedes, aquí he puesto una pequeña nota que dice el halógeno de alquilo muy sustituido. El mecanismo E1 sirve para halógenos de alquilo que son secundarios o terciarios, no para halogenuros primarios. ¿Ya? Entonces, el ejemplo más conocido, típico, tipo, es el bromuro de terbutilo. Entonces, está completamente sustituido el carbono alfa, pero tiene en realidad hidrógenos beta. Ahora, una vez que pasa la etapa lenta, dura, lo que tenemos es un carbonio y el bromuro. Ahora, este carbonio, en el caso que estamos haciendo como ejemplo, es un carbonio terciario, pero puede darnos un carbonio secundario, y el carbonio secundario por transposición lo podemos volver terciario. Entonces, en este mecanismo que estamos haciendo, al hacer un carbonio, vamos a tener en primera instancia un carbonio, y vamos a ver la probabilidad de hacer una transposición. ¿Para qué? Para obtener el carbonio más estable, pero siempre garantizando que haya hidrógenos beta, ¿no? Para que puedan ser eliminados. Entonces, primer paso, independiente de la existencia o no de la base fuerte, hacemos la disociación del halogenuro de alquilo. Manteniendo la ecuación general que hemos hecho, que el bromuro de terbutilo más hidróxido de sodio, a través de un mecanismo de eliminación 1 vamos a obtener el isobutileno, continuamos con el segundo paso de esta reacción, de este mecanismo. Entonces el segundo paso es un poquito diferente y es el llamado eliminación del hidrógeno beta. Esta eliminación del hidrógeno beta siempre lo vamos a hacer en función de la regla de Zaitsev. ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Que hay que eliminar el hidrógeno beta que nos conduzca a obtener el alqueno más estable. Entonces aquí lo ponemos al carbonio que hemos obtenido. Era un carbonio terciario, o sea que ya no podíamos mejorar su calidad, ¿no es cierto? Si hubiera sido secundario, tal vez podríamos haberlo vuelto terciario mediante una transposición, si se podía. Entonces ya tenemos aquí el carbonio, el terbutilo, y la eliminación es una etapa rápida. Aquí ya interviene el hidroxilo, es decir, la base fuerte. Es hidróxido de sodio, ¿no es cierto? El sodio está por ahí volando. Entonces, el hidroxilo va a atacar al hidrógeno beta para eliminarlo, formando una molécula de agua. Y ese par de electrones que queda van a formar el doble enlace neutralizando el carbonio. Entonces, una vez más, si quiere, se elimina el hidrógeno beta para formar el doble enlace, neutralizamos este carbono del butilo, y el protón va a formar una
moléculas de agua por acción de la base. Entonces la base lo que hace es sustraer el hidrógeno beta y provoca que se forme el enlace doble. Y aquí tenemos al isobutileno con algo de agua y también esta sal de bromuro de sodio. Pero la reacción ya es una reacción rápida, no es una reacción lenta como hace rato. Y digamos la parte interesante es que aquí recién actúa la base fuerte, aquí en nuestro caso es el hidroxilo, ¿no? Entonces, el mecanismo E1 tiene dos pasos. El primer paso, la disociación del halogénuro de alquilo. ¿Para qué halogénuros de alquilo? Para los más sustituidos, degenerando a carbonios secundarios o terciarios. Admite también esta reacción que una vez generado el carbonio, nosotros podamos efectuar una transposición para mejorar la calidad del carbonio. Y una vez que tenemos esto, podemos acudir al segundo paso. ¿Qué es el segundo paso? El segundo paso es la eliminación del hidrógeno beta. La eliminación del hidrógeno beta es una etapa rápida en la que sí ahora interviene la base, porque la base es la que va a sustraer, va a eliminar al hidrógeno beta siguiendo siempre la regla de Zaitsev, ¿no? Entonces, si hay dos hidrógenos beta, hay que ver cuál es el que conviene eliminarlo para obtener el alqueno más sustituido o más estable. Entonces, como aquí el mecanismo nos ha mostrado, tenemos el hidroxilo que se lo lleva al protón y el par de electrones, aquí está en rojo en la flechita, forma el doble enlace, se neutraliza el carbonio y tenemos el isobutileno con sus productos o impurezas para nosotros, que serían el bromuro de sodio y el agua. Un segundo mecanismo de deshidrohalogenación de halogénuros de alquilo o eliminación beta es el mecanismo E2. El mecanismo E2 consta de un halogénuro de alquilo que tenga hidrógenos beta, pero que debe ser un halogénuro de alquilo primario, ¿ya? En la ecuación general tenemos el halogénuro más la base fuerte en un solvente adecuado y lo que tenemos es el alqueno. ¿Cómo va la reacción? Entonces estamos dibujando de la mejor forma para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces la base ataca al hidrógeno beta y se lo lleva. Mientras está yéndose o rompiéndose el enlace carbono-hidrógeno, se va a ir formando simultáneamente el doble enlace y simultáneamente va a ir saliendo el halógeno como halogénuro. Entonces, en una sola etapa ocurre toda la eliminación. Entonces, es imprescindible que la base esté en la reacción desde el principio, no como en el mecanismo E1, que el primer paso era la disociación del halogénuro y no necesitaba a la base. Aquí sí, lo primero es que exista la base juntamente con el halogénuro para que provoque la reacción y obtengamos como producto el alqueno. La base va a formar una molécula con el hidrógeno, con el protón, y el halogénuro tendrá halogénuro de sodio, de potasio, en fin, de acuerdo a la base que hayamos utilizado. Y listo, ya está. Entonces, esto ocurre en una sola etapa. No ocurre en dos etapas como E1. Una sola etapa. Y tiene otra condición primordial. Es que esta reacción está hecha para los halogénuros de alquilo primarios. Primarios, que tengan hidrógenos beta, por supuesto. Entonces, los halogénuros secundarios tienen en realidad la opción, de acuerdo a su estructura, de tomar el mecanismo E1 o tomar el mecanismo E2 para obtener un alqueno. Por supuesto, los alquenos no van a ser iguales. En algunos casos serán iguales por E1 o por E2, pero no siempre, ¿no? Y la segunda cosa es en una sola etapa, y al hacer en una sola etapa no generan carbonios. Y al no generar carbonios no hay transposiciones. Entonces, este tipo de reacción también se llama reacción bimolecular. ¿Por qué? Porque está hecha esta reacción en base a los dos reactivos presentes en la reacción.
en una sola etapa, pero están los dos ahí. En cambio, E1 no es así, ¿no es cierto? Hay dos etapas y en una existe la base y en la otra no existe la base. Se generan carbonios y se generan transposiciones, hay varias otras cosas que ya hemos visto en el anterior mecanismo. Entonces aquí podría ser, por ejemplo, un bromuro de etilo, un bromuro de uno bromopropano, uno bromo butano, etcétera, que podemos nosotros utilizar como mecanismo E2. De cualquier manera, la tendencia siempre va a ser tratar de obtener el alqueno más estable, ¿no? El solvente es muy importante en este caso y ahorita vamos a hacer una pequeña comparación de los dos mecanismos con sus características. Entonces ahora podemos hacer la comparación que existe entre los dos mecanismos E1 y E2. Ambos son deshidrohalogenación de halogénuros de alquilo, ambos deben tener hidrógenos beta, ambos van a dar alquenos, pero no siempre van a ser los mismos alquenos. Entonces, lo que tenemos como las diferencias, las características de cada uno está en esta pequeña tablita que hemos hecho. Entonces, E1, E2. Entonces, la reacción E1 es una reacción que se lleva a cabo en dos etapas, ¿no? Como estamos viendo, tiene dos etapas. Y la reacción E2 solamente tiene una etapa. La reacción E1 tiene dos etapas y la E2 tiene una sola etapa. La reacción E1 es una reacción unimolecular porque solo depende de la disociación del halogénuro de alquilo, no depende de la base. La base en el segundo paso, si quieren, va a aparecer. Mientras tanto, no va a aparecer. Si no se disocia el halogénuro de alquilo, no va a haber nada de reacción, ¿no? Entonces, es una reacción unimolecular, solamente depende de uno de los reactivos. La otra reacción, la E2, el otro mecanismo, perdón, E2 es una reacción bimolecular. ¿Por qué? Porque el proceso de eliminación del hidrógeno beta requiere tanto la existencia simultánea del halogénuro de alquilo y de la base fuerte. Si no está la base, no se provoca la eliminación, ¿correcto? Hemos visto eso hace unos minutos. Entonces, la reacción que sufre el mecanismo E2 es bimolecular. En base a esto, nosotros podemos saber o determinar la velocidad que tiene la reacción, ¿no? Esto es en cinética y han debido ver ustedes en físico-química. Entonces, la velocidad de la reacción para el mecanismo E1 está dado por la constante cinética y por la desaparición del halogénuro de alquilo. Por la desaparición del halogénuro de alquilo. No está con menos ahí, pero en la constante ya está el signo. Entonces va desapareciendo el halogénuro. Por eso tenemos el primer paso, que es la disociación del halogénuro de alquilo, que es una etapa lenta, ¿no es cierto? Y en cinética, la etapa que determina la velocidad de una reacción es la etapa más lenta que tiene la reacción. Entonces, la velocidad de la reacción está dada por la constante y la desaparición del halogénuro de alquilo. Está entre corchetes porque es una concentración, ¿cierto? Así se expresa esta velocidad. En cuanto al mecanismo E2, tenemos que la velocidad de la reacción está dada por la constante y por la desaparición tanto de la base como del halogénuro de alquilo. Entonces, la expresión aritmética es la constante por la concentración de la base que va desapareciendo por la concentración del halogénuro de alquilo que va desapareciendo. ¿Ven? Son cosas diferentes en los dos. Otra de las características de estas reacciones. En el mecanismo E1 se llama, de acuerdo a lo que hemos visto en el anterior párrafo, que es la velocidad que está dada por la desaparición de solamente de uno de los reactivos, por eso se llama E1, porque es una reacción de primer orden, ¿ya? Cinéticamente hablando. Entonces, E1 no es porque es la primera y E2 es la segunda, sino porque E1 es una reacción de primer orden. ¿Por qué? Porque solo depende de uno de los reactivos en
la velocidad. Y el mecanismo E2, más bien, depende de los dos reactivos. Por eso se llama E2 o reacción de segundo orden. Todo hablando en cinética, ¿ya? En el aspecto cinético, la velocidad de las reacciones. La otra característica, el mecanismo E1 sufre transposiciones. ¿Por qué? Porque generamos en el primer paso un carbonio. Este carbonio puede ser secundario, primario, y podemos, de acuerdo a las transposiciones, podemos volverlo más estable y volverlo secundario o terciario que tenga hidrógenos beta, ¿no? En cambio, en E2, al solo tener una etapa, no generamos ningún carbonio. Mientras está rompiendo un enlace, se está formando otro. Entonces, todo se hace en una etapa y no existen transposiciones. Y finalmente, tenemos que la reactividad de los halogenuros de alquilo se la ve de esta siguiente manera. Los halogenuros de alquilo terciarios son los únicos que van necesariamente por el mecanismo E1. Luego vienen los halogenuros de alquilos secundarios, dependiendo de la estructura, ¿no? Como es, si no están muy sustituidos, si están muy sustituidos, en fin, de acuerdo a cómo se encuentra la molécula. Entonces, el halogenuro de alquilo secundario puede elegir entre E1 o E2. Y finalmente, los halogenuros de alquilo que sufren la E2 son los halogenuros de alquilo primarios. Ellos no pueden sufrir E1, siempre van a hacerlo E2. ¿Por qué? Porque son más desprotegidos y tienen mayor facilidad para ese mecanismo. Igualmente, los halogenuros secundarios pueden elegir E2 o E1 de acuerdo a sus sustituciones. Y los halogenuros de alquilo terciarios no sufren la reacción de deshidrohalogenación utilizando el mecanismo E2. Entonces, estos serían los métodos más interesantes para obtener alquenos. Hemos visto la reducción de los alquinos, que es donde podemos saber inclusive si podemos obtener alquenos cis y trans, la deshidratación de los alcoholes. En la deshidratación de los alcoholes también hemos visto que es una eliminación del tipo beta y esta reacción de eliminación beta deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, donde tenemos dos mecanismos para obtener alquenos. Y con esto nosotros podemos tener un panorama bien interesante para obtener alquenos. El siguiente paso que vamos a dar en esta clase, que será, yo creo, un tiempito les doy para que vayan estudiando, vamos a tener una clase solo de resolución de ejercicios de obtención de alquenos y de reacciones de alquenos. Entonces, vayan repasando, tienen los libros, tienen bibliografía acumulada, tienen estos videos para que puedan ustedes ir revisando poco a poco, investigando un poquito más. ¿Listo? Entonces, con esto habríamos terminado esta parte de alquenos.